Hola traders, ¿cómo están? Por aquí vamos a hacer el recap de la libra contra el dólar de la semana anterior y como siempre vamos a empezar con el domingo anterior, ¿sí? Entonces el domingo pues lo tenemos acá marcado con esta línea roja y estábamos revisando, vamos a poner los niveles vamos a quitar esto de acá, ahora sí, vamos a colocar los niveles de una hora para identificar cuál es el movimiento que nos dejó pues la semana anterior, ¿correcto? Entonces, digamos que veníamos en una tendencia bajista, ¿sí? Donde este punto de acá, pues vamos a colocar esto, pan. Este punto de acá fue nuestro último alto y de partir de ahí pues comenzamos a tener bajos, cada vez más bajos, ¿sí? Digamos que esto fue una toma de liquidez, pero el precio siguió haciéndome bajos cada vez más bajos. La zona que teníamos que buscar era esta como cambio de tendencia y esta como objetivo si el precio pues iba a continuar su tendencia bajista. Entonces acá nos damos cuenta que el precio pues nos hace no solo una toma de liquidez, sino comienza a hacernos eh, digamos que altos, cada vez más altos. Digamos, esto es liquidez, que esta fue la primera entrada de, del lunes y pues es muy probable que el precio venga a buscar esta zona de oferta, ¿sí? Entonces vamos a revisar cómo se comportó el precio basado en este análisis. Entonces teníamos la siguiente información. El lunes teníamos como objetivo esto, ¿sí? Este era nuestro objetivo porque pues el precio tenía una tendencia bajista, ¿no? Entonces, objetivo. Y nuestro cambio de tendencia estaba en este punto de acá. Entonces, a ver, mm, vamos a colocar esto como es. Ok. Y esto es nuestro cambio de tendencia. Entonces, fijémonos qué sucedió el lunes. ¿Sí? El lunes estábamos en el punto más alto y si el precio pues iba a continuar con su recorrido alcista tenía que superar este punto y su recorrido bajista este punto. Entonces, vamos a adentrarnos al lunes y vamos a poner nuestras sesiones. Acá tenemos nuestras sesiones. Entonces, fijémonos de lo siguiente. El precio en eh, Asia toma liquidez y en Londres me hace un bajo más bajo. ¿Cómo hace eso? Toma liquidez y me hace un bajo más bajo. ¿Sí? Entonces, eso me indica que el precio en este recorrido alcista debía venir a unas zonas que están por este lado para continuar su tendencia alcista, ¿correcto? Entonces, al tener este comportamiento, pues nosotros podemos identificar que poner nuestro Fibonacci y saber hasta dónde podíamos llegar con ese gran movimiento. Entonces, digamos que colocamos nuestro Fibonacci, ahí está nuestro Fibonacci, y pues nos damos cuenta que tenemos puntos importantes en 71, que es esta zona de acá, y también tenemos puntos importantes en el 78. ¿Sí? Este era nuestro objetivo en, en Nueva York. Entonces, fíjense que en Nueva York estamos viendo que como máximo podíamos llegar hasta estos puntos. Estos puntos también pues los podemos identificar con esta última zona que no había sido visitada. Si nos damos cuenta, vamos a colocar nuestro pizarrón. Fíjense que todo este punto de acá nunca fue visitado, ¿sí? Hasta este punto de acá, ¿sí?
y el precio nunca entra a nuestra zona, que nuestra zona es esta de acá, ¿sí? Nunca entra a esta zona hasta este punto de acá. Entonces, fíjense que ahí ya vamos entendiendo un poco cómo funciona el precio. Entonces, vamos a revisar cómo estuvo en Nueva York la entrada en el libra dólar. Vamos en este punto de acá a identificar cuál fue nuestro último alto y nuestro último bajo. Sabemos que este punto fue roto, ¿sí? O sea, no son solo mechas, sino nos damos cuenta que aquí pues hay un rompimiento con cuerpo de vela. Entonces, este punto de acá se convierte en objetivo, ¿correcto? Entonces aquí le ponemos objetivo, ¿sí? Este punto de acá se convierte en cambio de tendencia. Y si colocamos nuestro Fibonacci, pues él va a hablar por sí mismo. Fíjense lo que sucede acá. El precio tiene una reacción bien interesante en esta zona de acá, ¿sí? Esta zona de aquí, que es el 71. Entonces nosotros colocamos nuestra entrada en este punto. Al estar en 15 minutos, pues cambiamos nuestras reglas del stop loss, ¿sí? Y colocamos nuestra entrada. A ver qué sucede. Entrada. Listo, ahora sí. Colocamos nuestra entrada y tenemos una relación 1 a 4, ¿sí? Que va de aquí hasta acá. Que podemos extender hasta dónde? Hasta estos puntos que ya hemos marcado, que este es el 71 y este es el 78, ¿sí? Adicionalmente, aquí entra a nuestra zona. Entonces nosotros pudimos haber extendido nuestro take profit hasta este punto de acá, ¿sí? Que nos da pues una relación 1 a 5 o hasta este punto de acá que es el primer toque en la zona y es una relación 6 5. Entonces, ya con esto podemos identificar pues el movimiento. Entonces vamos a quitar nuestra entrada, vamos a quitar nuestros niveles y vamos a irnos para el siguiente día. Entonces, el martes, ¿sí? El martes, ya por acá tenemos nuestro martes, vamos a colocarlo acá. El martes nos damos cuenta que ya teníamos que actualizar nuestro alto y nuestro bajo. ¿Por qué? Porque este fue el que generó el último bajo y perdón, el último alto y este fue el último bajo. Entonces, al identificar estos puntos, nos damos cuenta de lo siguiente. El precio vuelve y hace el mismo movimiento en Londres, ¿sí? Entonces, fíjense que el precio en Asia revisa el punto de entrada, entonces vamos a colocar nuestro Fibonacci y nos damos cuenta que al colocarlo en el punto más alto y en el punto más bajo, nos damos cuenta que el precio pues tiene una reacción, fíjense acá, en el 71, no alcanza a llegar al 78, pero sí en el 71 y nos rompe estructura, ¿sí? Entonces, cuando estamos en Londres, volvemos a utilizar nuestro Fibonacci, ¿correcto? Acá vamos a utilizar nuestro Fibonacci y nos damos cuenta de lo siguiente, que el precio pues hace un retroceso bastante profundo. Sobrepasa, digamos que nuestro 71 y llega al 78, ¿sí? Digamos que este punto, al nosotros colocar nuestra entrada, al colocar el 78, pues nos da una entrada con nuestro stop loss en el SL2 y perdón, si nuestro stop loss en el SL2, nuestra entrada en el 78 y nuestro profit pues en el bajo más bajo, ¿correcto? Que es este de acá. Ahí nos da una relación 1 a 3 y adicionalmente pues pudimos haberlo estirado como ya habíamos revisado al nuestro previous day low. Entonces fíjense lo que sucede acá. Yo al quitar mis niveles, yo coloco
que nuestro último punto de salida era este punto porque probablemente iba a tener una reacción. Entonces, aquí, esta fue digamos que la entrada en Londres, pero entonces nuestra entrada en Nueva York se dio por esta situación. Entonces, el precio toca el previous day low y nos hace un retroceso con rompimiento de estructura. Entonces, fíjense que el rompimiento nos lo da en este punto de acá, ¿sí? Este es nuestro último bajo y nosotros pues entramos en rebote a una zona. Entonces, acá no lo vemos claro. Vamos a bajar a 5 minutos. 5 minutos. Vamos a quitar el FIBO para solo ver los niveles que estamos analizando. Acá en un minuto. Listo, en un minuto sí nos da la opción. Entonces, fíjense lo que sucede. El precio viene por el previous day low, que es este punto de acá. ¿Sí? Este punto de acá es nuestro previous day low. Lo toma, pero inmediatamente hay un retroceso, haciéndome un rompimiento en este punto. ¿Dónde hace el retroceso? Acá. ¿Sí? Aquí es donde nosotros tenemos nuestra entrada y nos vamos con una relación 1, 2, 3 en este punto. Entonces, colocamos la entrada. ¿Dónde está la entrada? En este punto de acá, digamos que yo coloqué mi entrada aquí y mi take profit estaba en el 50% de Asia. Y esta era mi relación 1, 2, 3 acá. Entonces, fíjense que el precio, pues efectivamente me da la entrada. Entonces, en este punto, pues lo que hacemos es también vamos a revisar otra forma de haberlo visto y es cuando él sobrepasa, cuando él me hace el bajo y sobrepasa este nivel, ¿sí? Este punto de acá y este punto de acá se me vuelven en una zona de entrada, ¿sí? Entonces, apenas entra a la zona y sale de este punto, yo volvería a colocar mi entrada aquí y me iría pues en la otra dirección. Así fue la entrada el martes en un minuto. Vamos a volver a 15 minutos al martes, ¿sí? Y pues acá pues ya nos damos cuenta que pues nuestro objetivo era el 50% de Asia. El miércoles teníamos una nueva información. ¿Por qué? Porque digamos que veníamos de una tendencia bajista, ¿sí? Pero pues ya habíamos entrado a la zona. ¿Recuerdan que habíamos visto por acá? Vamos a hacer esto un poco más pequeño para marcar esa zona y que ustedes me comprendan lo que yo estoy viendo. Entonces, la zona que nosotros habíamos marcado era esta. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos esta zona marcada, pues nosotros necesitamos revisar si hay cambio de tendencia. ¿Y dónde va a haber el cambio de tendencia o dónde va a haber el primer rompimiento? Va a ser este punto de acá, que es lo que sucede el miércoles, para pues era lo que les estaba explicando. Entonces, el previous day low o el último bajo de el día anterior o del martes, pues se va a convertir en nuestro cambio de tendencia, perdón, en nuestro objetivo, porque estábamos en objetivo en una tendencia bajista y este era nuestro cambio de tendencia. ¿Correcto? Entonces, al tener estos dos puntos, pues nosotros simplemente teníamos que esperar el rompimiento. Entonces, fíjense que acá se genera lo que habíamos visto en el oro y lo que habíamos visto en el Nasdaq también. Hay una consolidación. Fíjense cómo nos damos cuenta de la consolidación, porque en la misma zona hay muchas señales entrelazadas. Entonces, fíjense, a ver, no lo vamos a hacer con este, sino lo vamos a hacer con nuestro nuevo pizarrón. Entonces, fíjense, aquí hay una señal, aquí hay otra señal, aquí hay otra señal, aquí hay otra señal. Fíjense que las señales nunca sobrepasan
¿sí? O sea, siempre están como en el mismo nivel, ¿sí? Entonces, ese nivel, pues lo vamos a marcar así. Este es como la consolidación. ¿Y dónde está esa consolidación? Entonces, fíjense que la toma de liquidez está en este punto de aquí abajo, que es esto de acá. Esta es la toma de liquidez. Y el precio, pues, me hace un rompimiento por encima de la consolidación. Entonces, fíjense que es el mismo proceso que hemos identificado. El precio rompe, entra a la zona, aquí está nuestra entrada en Londres. El precio rompe, pero no es capaz de superarlo, vuelve y toca la zona y aquí es nuestra entrada en Nueva York. Entonces, al identificar dónde estaba nuestra entrada en Nueva York, entonces ponemos nuestro, nuestra entrada y nuestra entrada estaba acá. Yo tenía que cubrirme con el último bajo, que era este de acá, que realmente yo coloqué mi stop loss en el quiebre de Asia, ¿sí? Acá fue que yo coloqué mi stop loss y me fui 1 a 2 3, que era más o menos por aquí, ¿sí? Esta fue mi entrada, em, apoyándome en el previous day high, ¿listo? Y el precio, pues acá, pues ya vemos cómo comienza a evolucionar. Y esto es, pues evidentemente lo que sucede con las tasas de interés de Trump, ¿sí? Aquí se da la noticia y pues efectivamente después de esta consolidación también, ¿sí? El precio queda atrapado en esta sección, el precio rompe hacia arriba, ¿sí? Después de esto, lo que nos damos cuenta es lo siguiente, que el precio pues nos hace altos cada vez más altos y nosotros pues ya vemos que la expansión es demasiado grande. Si va a continuar alcista, necesita hacer un retroceso para pues venir a estas zonas a cubrir los vacíos y continuar su movimiento alcista. Entonces el jueves nos dimos cuenta que el precio en este punto de acá nos hace un cambio de estructura. No lo vemos con los niveles de 1 hora, sino lo vemos con los niveles de 15 minutos. Entonces fíjense que el precio, ¿sí? El precio viene y pues me hace, este es mi último alto y luego rompe. Esta entrada fue bien bonita porque también fue con el retroceso de Fibonacci. Acá tuvimos nuestra entrada y nos íbamos, yo me iba hasta el 50% de Asia y me dejó en visto eh, el jueves, pero el viernes se dio la entrada. Entonces me voy a revisar cómo se dio esta entrada. Entonces, estando acá, yo bajo a 5 minutos y el precio pues efectivamente, sí, como ya lo habíamos dicho, me hace un retroceso, perdón, me hace un rompimiento de esta zona y de esta zona y yo acá pues actualizo mis movimientos en Nueva York. Coloco mi Fibonacci y tenemos una reacción al 71 en este punto y una reacción al 78 en este punto. Dos entradas, una con objetivo este punto de acá y otra con objetivo este punto de acá. Pero pues como les contaba, yo estaba esperando a que llegara al 50% de Asia porque estábamos en una tendencia claramente alcista. Yo estaba esperando que el precio hiciera esto, tomara liquidez aquí y continuara su expansión alcista. Entonces, de esta forma fue que tuvimos nuestra entrada. Vamos a quitar esto. Nuestra entrada. Acá teníamos nuestra entrada en el 71 se dio así. Y la primera salida o el primer objetivo pues era el 100% que era este. Nos daba una relación 1, 2, 3. Nuestro siguiente objetivo estaba en el bajo de Londres, que era este punto de acá, que nos da una relación 1 a 4. Y nuestro tercer objetivo estaba acá, en el 50% de Asia, que nos daba una relación 1 a 5, 8.
Fue una relación 1:6 por la siguiente información. Entonces el precio continuó en consolidación. Si se dan cuenta, el precio entra en consolidación por lo que ya habíamos analizado anteriormente. Tenemos señales que están unidas. Entonces, al estar unidas estas señales, el precio simplemente está haciendo un pivot en una zona que tenemos que identificar. Entonces, nuestra última zona válida fue este bajo de acá, ¿sí? Y nuestro último alto válido fue este alto de acá. Entonces, fíjense que el precio entra en consolidación, toma liquidez en esta zona, ¿sí? Acá, en esta zona, toma liquidez y el precio rompe a la baja. Entonces, acá vamos a quitar esto, pum, 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 y nos damos cuenta que el precio pues efectivamente nos hace un rompimiento a la baja. ¿Qué sucede acá? Que nosotros, pues si nos damos cuenta, el precio rompe y hace un retroceso para su continuación bajista. Pero este punto, ¿cómo lo identifico yo para poder entrar en la operación? Pues aquí efectivamente nos estamos dando cuenta que el precio entra en consolidación también. Entonces, al identificar las consolidaciones, nos vamos a dar cuenta que fácil. Si esta es la consolidación, nosotros tenemos que esperar que el precio rompa o por arriba o rompa por abajo, ¿sí? Por cualquiera de las dos zonas que rompa, en ese sentido, pues nos vamos a ir. Normalmente, no siempre, pero normalmente hace esto, ¿sí? Acumula, toma liquidez, ¿sí? Entonces la toma de liquidez es una entrada, es una salida y entrada rápida a la zona, distribuye y continúa, ¿sí? Esta es la estructura de cómo salimos de una consolidación. Entonces lo mismo sucede pues en el otro sentido, ¿no? ¿Sí? Si tenemos una consolidación y el precio, pues vamos a ponerlo en otro colorcito para poderlo identificar, el precio, ¿sí? Entra en la consolidación, normalmente toma liquidez, distribuye y nos vamos para arriba, ¿sí? Esta es la forma en la que nosotros identificamos eh, cómo vamos a operar. Entonces, una vez sabiendo eso, nos damos cuenta de lo siguiente. El último movimiento se da en este punto de acá. Entonces, vamos a quitar esto. Este es mi último movimiento y este es mi último movimiento. Si yo estoy en una tendencia bajista, yo estoy esperando a que rompa por debajo. Entonces, ¿cómo suceden las cosas? El precio viene, toma liquidez y reacciona a la baja. Aquí es donde yo tomo mi entrada. ¿Por qué? Porque ya me ha tomado la liquidez. Entonces, al tomar la liquidez, este es el 50% del movimiento y yo tomo mi entrada en este punto de acá. Entonces, a ver. Y el viernes pues me dio una entradita en este punto de acá, que es lo que estamos revisando. Entrada, pum, 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 acá. Yo había colocado mi entrada en este punto de acá y mi salida estaba más o menos acá, que fue una relación 1:3, si no estoy mal. 1:3, acá. Esta fue mi relación. Entonces fue 1:3 con una continuación del movimiento bajista. Pum, 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 pum. ¿Sí? Y aquí vemos cómo el precio continúa su tendencia bajista. Y esta es pues el recap de el libra dólar. Ahora, en el siguiente video, pues vamos a revisar qué vamos a esperar para la siguiente semana y así terminamos nuestro recap. Ya sabes, dejan like, comentarios si tienes dudas o preguntas. En mis redes me puedes contactar directamente y yo las soluciono sin ningún inconveniente. Y nada, vamos a dejar este recap hasta acá. Muchas gracias. Chao, chao, traders.